Buenas, soy Inés y junto con mi compañero Ernesto os vamos a explicar al modo español los sistemas económicos. Antes de nada, os estaréis preguntando qué son los sistemas económicos. Los sistemas económicos son la forma de organizarse que tiene cada sociedad para abastecer sus necesidades. Poniéndoos un ejemplo para que lo entendáis, sería la forma que tiene Italia de organizarse para poder producir toda la pasta que consume, o la forma que tiene Francia de organizarse para poder fabricar toda la mantequilla que consumen. Pero para poder fabricar estos bienes, como la pasta y la mantequilla, tienen primero que resolver los problemas económicos básicos. Estos problemas económicos básicos serían qué, cómo y para quién. El primero de los tres, que es qué, se refiere a qué producir y también surgirá junto con esta pregunta cuánta cantidad vamos a producir. De esta forma seremos conscientes de cuántos recursos emplearemos en esta producción. Para que más o menos entendáis este proceso de los tres problemas básicos, voy a usar como ejemplo la decisión entre la construcción de una casa o de un edificio de viviendas. En este caso, supongamos que hemos decidido construir una casa. Tras esto, llegará la pregunta ¿cómo vamos a producirla? Y ahí aparecerá el segundo problema económico. Nos replantearemos qué materiales vamos a usar, qué maquinaria vamos a utilizar y cuántas personas vamos a contratar para la construcción de dicha casa. Por ejemplo, podemos usar ladrillos o madera o albañiles o máquinas. Por último, una vez construida nuestra casa, nos enfrentaremos al tercer problema económico básico, que es ¿para quién? Decidiremos cómo se van a repartir los bienes entre la sociedad. Nuestra casa puede ser o de protección social o de renta fija. Junto con esta pregunta surge el gran debate sobre cuál es la mejor forma de reparto. Puede ser la igualdad o la equidad. Para responder a estas preguntas fundamentales de la economía, no existirá un único sistema económico, sino que existirán varios. Estos van a ser diferentes en su forma de resolver los problemas económicos básicos y en sus protagonistas. De estos sistemas económicos destacan tres. Serían el sistema de mercado, el sistema de planificación central y el sistema de economía mixta. Todos estos y cada uno de ellos os lo explicará mi compañero Ernesto. Buenas, antes de empezar quiero destacar cómo voy a explicar los distintos sistemas económicos. Hablaremos de las principales ventajas y desventajas, no de todas las que aparecen en las imágenes, puesto que alargaría mucho el vídeo. Y para terminar los sistemas económicos, hablaremos de algunas variantes dentro de estos mismos. El sistema de economía de mercado se caracteriza por la nula intervención del Estado en la economía y los precios se deciden según la oferta y la demanda. Sus principales ventajas serían la existencia de mejores precios, esta ventaja derivada de la competitividad entre empresas, y otras dos ventajas son la variedad de productos y la ventaja económica. La primera ventaja está ligada a la competitividad entre empresas y la libertad económica es la ventaja más importante, puesto que las otras ventajas mencionadas nacen de la libertad económica. Sus principales desventajas son el desigual reparto de las riquezas, las crisis cíclicas, que pueden ser de distintos tipos, como de sobreproducción o de deuda pública. Un ejemplo sería el crack del 29, el daño al medio ambiente relacionado a la producción y su debilidad ante los monopolios, como los cárteles, que pueden pisotear la libertad de otros, fijando precios sin tener en cuenta al consumidor. Una variante de la economía de mercado sería el liberalismo económico, también conocido como el liberalismo clásico. Este sistema fue fundado por Adam Smith a finales del siglo XVIII. Sus ideas están recogidas en su libro La riqueza de las naciones. En este caso, el liberalismo económico es el precursor de lo que conocemos como economía de mercado. Según Adam Smith, el mercado, la oferta y demanda y una intervención estatal lo más reducida posible eran lo necesario para organizar la sociedad y que ésta fuese próspera. Esto se supone que debe funcionar gracias a la mano invisible, término mencionado con mucha frecuencia en su libro, que representa el egoísmo del individuo. El neoliberalismo es otra variante de la economía de mercado, esta vez fundado por Milton Friedman a finales del siglo pasado. El neoliberalismo defiende el libre comercio y mercado, una limitación de la masa monetaria y la reducción del gasto público. El librecambismo, el mercado
y un banco central garantizan una sociedad próspera. Los neoliberales defendían la limitación de la masa monetaria con un banco central para evitar la devaluación de la moneda. El sistema de planificación central está caracterizado por la absoluta intervención del Estado en la economía. Sus principales ventajas son el pleno empleo, la búsqueda del bien común y el control del Estado sobre el uso de sus recursos. Sus principales desventajas son la falta de incentivos, puesto que todo el mundo tiene lo mismo, sin importar sus méritos, la burocracia, los errores de previsión económicos, el despilfarro de sus recursos y el daño al medio ambiente. Un ejemplo sería el mar de Aral. De resultar exitoso, el Estado ofrecería otros bienes y servicios básicos y llevaría a la desaparición de la plusvalía. La economía mixta tiene características de la economía de mercado, como la oferta y demanda, y de la economía planificada, como el papel del Estado, regulador y complementario. Sus ventajas son la libertad económica, en mayor o menor grado, el equilibrio entre mercado y la intervención estatal, la corrección de las fallas de mercado por parte del Estado y los servicios públicos. Un mal equilibrio del mercado y el Estado puede provocar problemas como la excesiva burocracia, el desempleo y una poca eficiencia. El keynesianismo fue fundado por Keynes durante la Gran Depresión. Keynes defendía el libre mercado, pero que el Estado era el responsable de resolver las crisis y los problemas económicos. En caso de que funcionase, habría normalmente crecimiento económico, pero en las recesiones el Estado debía intervenir y devolver a la economía al mismo caudal. Espero por su bien que les haya gustado el vídeo. Buenas tardes.